Amado Padre, maravilloso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido alabarte, que hemos podido adorarte, Señor. Tu palabra dice que toda la creación tiene que alabarte y adorarte, Señor. Te damos gracias, Padre, porque respiramos gracias a ti, Señor. Tenemos vida en Cristo Jesús, vida nueva, un nuevo comienzo, Señor. Un inicio, Señor. Gracias, Padre bueno, por la oportunidad que nos das de vivir en ti, Señor. Gracias, Padre bueno, porque con tu sangre preciosa, Señor Jesús, nos has limpiado, nos has redimido, Señor. Nos has dado una nueva oportunidad, Señor. Gracias, Padre bueno. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, solo a ti, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos disponemos, Señor, a escucharte, a entenderte, Señor, y principalmente a obedecerte, Señor. A obedecer tu palabra, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te pido personalmente, amado Dios, que seas tú, Señor, predicando, que seas tú, Señor, ministrando, que seas tú, Señor, brillando en este lugar. Solo tú, Señor, porque la gloria es solo para ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Buenos días, les saludo con la paz y el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, este es el día. Pero sonriendo, amado hermano, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile sonriendo, qué lindo día, dile. Amén, gloria a Dios. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. Vamos a seguir hablando sobre bienaventuranzas. Repite conmigo, misericordia, misericordia. La primera vez que vemos esta expresión es en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 6. El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no quiere rituales, amados, ¿sí o no? Dios no quiere disfraces, Dios quiere nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Somos misericordiosos? ¿Nos preocupa en esencia eso en nuestra vida? La misericordia viene ¿de quién? De un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. En el libro de Números 14:18, en el Salmo 103, versículo 8, dice que somos hijos de Dios. ¿Nos parecemos a papá? ¿Somos misericordiosos? La forma en que Dios quiere que vivamos contradice a lo que el mundo nos dice, ¿no? Si queremos seguir a Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El mundo nos va a ver como a locos, al mundo le va a parecer raro lo que hacemos. Tenemos que dar cuando otros quieren quitar. Tenemos que estar dispuestos a amar cuando otros odian, a ayudar cuando otros abusan. Al hacerlo, un día vamos a recibir todo. Eso es un bienaventurado. Repite conmigo, bienaventurado. Bienaventurado. ¿Somos discípulos del Señor? Amén. Gracias por el ánimo. Las bienaventuranzas son nuestro código de ética. O sea, nosotros tenemos que portarnos según lo que dice la palabra. Contrasta con lo que el mundo dice, ¿cierto? En Mateo 5 nos enseña cuáles son las bienaventuranzas, pero no nos dice que son una opción. O sea, no es que si podemos las tenemos que hacer o si queremos. De querer y de poder no pasa, ¿no ve? Muchas veces tenemos buena intención, ¿no ve? A veces decimos, ay, voy a hacer, pero no lo hacemos. El Señor quiere que lo hagamos, quiere que seamos bienaventurados, afortunados o felices o gozosos. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea completo. ¿Quiénes quieren estar en gozo permanente? Amén, gloria a Dios. La felicidad es instantánea, amados. Pasa así tan rápido como este tristraje en los dedos. En cambio el gozo permanece. Es un estado de parte del Señor. Gloria a Dios. Debemos perdonar. Algo que debemos hacer todos los días es perdonar. A todas las personas que nos ofenden. ¿Por qué? Porque Cristo hizo eso con nosotros, ¿sí o no? Y nosotros muchas veces hemos ofendido también a las personas.
Y todos y cada uno de nosotros hemos cometido un sinfín de pecados, ¿no ven? Muchos pecados. Sin embargo, el Señor siempre es misericordioso. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos amargados con otras personas? ¿Por qué nosotros no podemos superar eso? La regla de oro dice en Mateo 7:12, que nosotros tenemos que hacer con las personas lo mismo que nosotros queremos que ellos hagan con nosotros, valga la redundancia. ¿Me dejo entender? Tenemos que actuar de la misma forma en que queremos que la gente actúe con nosotros. El Sermón del Monte comienza en Mateo 5 con las bienaventuranzas, que expresan cómo tiene que ser el carácter tuyo y el carácter mío, nuestra personalidad, nuestras acciones, en qué se tienen que basar. Los domingos anteriores hemos aprendido dos bienaventuranzas. Primero, la misericordia. Es ser como el Señor es, ponernos en el zapato de cada persona. El Señor claramente dice en Oseas, quiero misericordia, no quiero sacrificio. Repite conmigo, misericordia. Misericordia. El domingo anterior hemos hablado de ser saciados. ¿Cuál era el requisito? Tener sed, sedientos. ¿De quién? De Dios. En Isaías 55 dice, vengan a tomar aguas, vino y leche. La condición para participar de la gran invitación que nos hace el Señor, ¿cuál es? Es tener sed. ¿Sí o no? Tenemos que tener sed. ¿Quiénes tienen sed aquí? ¿Queremos participar de la invitación? ¿Qué nos ofrece el Señor? Nos ofrece agua, vino y leche. ¿Agua para qué? Para que tengamos una nueva vida. ¿Vino para qué? Para que tengamos ese gozo, esa paz dentro de nosotros. ¿Y leche para qué? Para que tengamos una salud espiritual estable. ¿A los niños se les da leche o no? Esa es una oferta maravillosa del Señor. ¿Por qué? Porque es gratis para empezar. El Señor Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Nuestro texto base para este día es otra bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice Mateo 5:3? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Este versículo menciona a los pobres en espíritu, pero no dice cómo alguien puede llegar a ser pobre en espíritu. ¿Sí o no? Por cierto, también en el libro de los Salmos se inicia con el término bienaventurado. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, bienvenido, bienvenido. Bienaventurado. Bienaventurado. La palabra de Dios dice que bienaventurado es el hombre, o sea, la persona en este caso, que obedece al Señor. A Josué, cuando estaban entrando a la tierra prometida, ¿qué se le ordenó? Que cruce el río Jordán con el pueblo, ¿no ve? Y después de cruzar el río tenían que situarse en el monte Gerizim. No importa si no te acuerdas los nombres. ¿Para qué tenían que ir a ese monte? Para recibir la bendición. Entonces, las bendiciones iban a ser pronunciadas en ese monte. ¿Por quiénes y por qué serían dadas en ese monte las bendiciones? Quiero que vayamos un ratito a la palabra, al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 12, para que podamos entender. Gloria a Dios. ¿Buenas noticias o no? Este monte del que habla aquí es el monte Gerizim, y en este monte iban a ser dichas las bendiciones al pueblo, tenían que ser dadas. Es uno de los montes más altos de la Palestina central, tiene una altura de 880 metros. ¿Complicado o no complicado subir 800 metros? A veces no estamos pudiendo subir graditas, ¿no? Entonces, ¿es o no difícil? Aparte de la altura del monte, tenían que subir 6 personas a declarar las bendiciones al pueblo. Entonces, esas personas tenían que tener fortaleza o no. ¿Sí o no? Nosotros estamos para anunciar el evangelio, amados. Tenemos que tener fortaleza también o no. No es fácil subir. Mi esposo siempre que ve estos escaladores, ¿no? Me dice, hay algo que yo no haría, sería esto, me dice. A mí también, y algunos lo hacen sin base, ¿cierto? O sea, como que te caes y te caíste, ¿no? Y mueren ahí en el intento. Este monte,
había sido puesto por el Señor para que se den las bendiciones. ¿Dios nos ha llamado a que seamos bienaventurados? ¿Sí o no? Amén. Nos ha llamado a ser conquistadores. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir, conocer y disfrutar de esas bendiciones. Las riquezas que tiene Dios son para nosotros, no son para las otras personas, las que no lo conocen al Señor. Es exclusivamente para los creyentes. Gloria a Dios. Las riquezas que Dios tiene para nosotros, ¿cómo las vamos a conocer? Estudiando su palabra. Ahí nos damos cuenta que el pueblo de Israel, para conquistar todas las bendiciones, esa leche, esa tierra de la cual fluía leche y miel, tenía una promesa, ¿sí? Nuestra promesa está en la palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Tenemos la palabra o no? Es lo único seguro que tenemos, amados. La tierra que tenían que conquistar era Canaán, una tierra de la que fluye leche y miel, dice la palabra. Pero ¿qué tenían que hacer para entrar a esa tierra? Tenían que pelear por ella, tenían que sobrepasar varios montes. El monte del orgullo, el monte de la autosuficiencia, el monte del desánimo, el monte de la ira, el monte de la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Dios te está llevando para poseer la tierra, al igual que a todos nosotros. Nos va a llevar a poseer sus promesas con un solo requisito, la fe. Pero hay muchos que tenemos que cambiar, muchas cosas en nuestra vida. El pueblo de Israel se encontró con una realidad cuando llegaron a Canaán. Habían dos montes. Un monte era Gerizim. De este monte vamos a hablar. De este monte, ¿por qué? Porque en este monte se iban a dar las bendiciones al pueblo de Dios. El Señor puso otro monte al frente, el monte Ebal. No es el tema de esta mañana. Es el monte donde se iban a dar las maldiciones. Deuteronomio 30 nos dice en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio que el Señor pone delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Quién va a elegir? Cada uno, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Cada uno va a elegir. No puedo elegir yo por ti ni tú por mí. Para poder entrar a la tierra prometida, primero el pueblo de Israel tenía que pasar por el río Jordán. ¿Saben lo que significa la palabra Jordán? Tierra baja. ¿Qué quiere decir esto? Tenían que sumergirse en el agua. Quiere decir que para recibir la bendición de Dios tenemos que humillarnos, amados hermanos. Tenemos que humillarnos, no hay otra manera. Yo no sé cuán caudaloso sea el Jordán que tú tienes que atravesar o que estás atravesando. Pero si no pasamos el Jordán, no podemos recibir la bendición en el monte Gerizim. Siempre Dios da dos opciones: pasas o no pasas. Dile al que está a tu lado, ánimo. Amén. Vamos adelante. Vamos adelante. Deuteronomio 27, 12, por favor. Deuteronomio capítulo 27, versículo 12. ¿Quién puede leer? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 27, el versículo 12. Amén. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Eran 6 varones. Aquí dice, cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo. Eran Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y tú me puedes mirar ahorita y me puedes decir, ¿y qué tengo yo que hacer con Simeón, con Leví, con Judá, con Isaacar, con José y con Benjamín? Tenemos que prepararnos, porque Dios nos va a añadir, nos va a dar en abundancia en aquel monte. Dios nos quiere plantar. La palabra de Dios en el Salmo 92, versículos 12, 13 y 14, Salmo 92, 12, 13 y 14 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¡Aleluya! ¿Dios es bueno o no es bueno? Vamos a recordar lo que dice Deuteronomio 27, 12. ¿Quiénes iban a estar sobre el monte para bendecir? Primero, Simeón. Eran los hijos de Lea, ¿ya? Su nombre significa el que oye. ¿Por qué estaban estos varones?
porque habían podido escalar ese monte. ¿Sí o no? ¿Me dejo entender? No es fácil. No es fácil. Cuando tienes que predicar, cuando tienes que enseñar, tienes que pasar por la situación. Tienes que aprender de la lección. Simeón era uno de los 7 hijos de Lea. Su nombre significa el que oye. Tenemos que aprender a oír la palabra de Dios. Dios nos está diciendo: sube al monte de la bendición a recibir lo que yo tengo para ti. Pero la Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios, amados? ¿Estamos atendiendo a lo que se está hablando? Ese era el primer hombre, ¿no es? Simeón. El segundo, tenía que estar en ese monte para bendecir al pueblo, era Leví. ¿Qué significa? Se unió a nosotros. ¿A quién nos unimos para recibir la bendición? Tenemos que estar unidos principalmente a Cristo, a la palabra de Dios. Hay un viejo refrán que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Sí o no? Nosotros, el Salmo 91 dice que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo su sombra. ¿Cómo dice el Salmo 91? Moramos bajo la sombra del Señor. Habitamos a su abrigo, sometidos y sujetos a su palabra. El tercer hombre que tenía que estar ahí en ese monte era Judá. Judá significa júbilo. ¿Para qué? Para poder recibir las bendiciones tenemos que aprender a estar gozosos, a estar alabando, adorando a nuestro Dios. El Señor nos lleva a la cumbre de este monte. ¿Pero para qué? Para que nosotros alabemos. ¿Es fácil subir al monte, amados? ¿Es fácil vivir en medio de problemas? ¿Es fácil estar en situaciones difíciles? Y en medio de eso alabar no es fácil. ¿Pero qué dice el Señor? Alábame en todo lugar y en toda situación. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está con nosotros. Entonces abrimos nuestra boca, abrimos nuestro corazón a Dios. La Biblia dice bien claro: todo lo que respira tiene que alabar al Señor. Otro que tenía que estar en el monte era Isaacar, que significa mi recompensa. ¿Quién quiere recompensa? ¿Quieres recompensa o solamente yo? Queremos recompensa. La Biblia dice que Dios recompensa al que lo busca. Gloria a Dios. ¿Quién era el quinto? Era José. El quinto era José, que significa Dios añadido o Dios añade. ¿Qué dice la palabra? Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Sí o no? Queremos que el Señor nos añada. Entonces tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Finalmente está el sexto, Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. ¿Tienes alguna persona de confianza en tu vida? Así, yo tengo personas de confianza. Una de ellas está aquí. Una persona en la que puedes confiar. Vas a viajar o no vas a estar y dices: esta persona me va a ayudar. Una persona con la que puedes contar para todo, sin ningún obstáculo. La Biblia dice que David fue la persona a quien Dios llamó varón conforme a mi corazón. ¿Somos personas conforme al corazón de Dios? ¿Somos o no somos? ¿Qué significa ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios? Es relacionarse de manera cercana e íntima y honesta con el Padre Celestial. Gloria a Dios. Esas son las personas que iban a decir las bendiciones al pueblo de Dios. ¿Por qué hablar de bienaventuranzas, de bendiciones en estos días? Porque vivimos tiempos difíciles, ¿o no? ¿Estamos pasando tiempos difíciles o no? Necesitamos escuchar palabra de ánimo, palabra de aliento. Si vamos a hablar de milagros que hizo el Señor en el Nuevo Testamento, el primer milagro es en una boda, las bodas de Canaán. Quiero que nos pongamos en contexto. Somos creyentes, ¿no ve? Nos vamos a casar con el Señor. La Biblia lo dice. La Biblia nos llama a la novia, imagínense, la novia del Señor, ¿no? La Biblia nos dice así. En primer lugar, el Señor, ¿qué hizo en esa boda? Fue convertir el agua en vino. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que necesitamos de ánimo y aliento para vivir la vida, para atravesar por los problemas. ¿Necesitamos fortaleza o no del Señor? Sin Él no podemos hacer nada. Bien dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poniéndolo al contrario sería: nada puedo sin Cristo.
Es así. Como dije un momento atrás, somos la novia del Señor. Si pensamos en la imagen de los novios frente al altar, ¿qué está pensando el novio? A ver, está el que los va a casar ahí, el pastor, la novia, el novio. ¿Tú crees que el novio en algún momento está mirando a la novia y está pensando y calculando, esta mujer, cuánto me va a costar en ropa, en comida, mes tras mes, año tras año? ¿Está pensando en eso el novio? El novio no está pensando en eso, el novio está pensando en la noche de bodas. Ahora la novia, ¿tú crees que está pensando, cuánta ropa voy a tener que lavar de este hombre? ¿Cuántas camisas se va a cambiar al día? ¿Comerá mucho? ¿Será exigente con la comida? La novia tampoco está pensando en eso, la novia está pensando en la noche de bodas. Cuando vamos al Señor muchas veces pensamos en todo lo malo que voy a tener que dejar de hacer, ¿no ve? Es que tengo que dejar de fumar si quiero ir al Señor. Es que tengo que dejar el trago si quiero ir al Señor. Es que voy a tener que dejar de renegar o de chismear o de mentir si quiero ir realmente tras de Jesús. Deja de hacerlo. O por lo menos empieza a intentar dejar de hacerlo. Amén. Un día a la vez, no te flageles tampoco. Si un día caíste, pues empieza el día siguiente, el subsiguiente, etcétera, etcétera. El Señor en las bienaventuranzas nos explica claramente las bendiciones que vamos a tener si lo seguimos a Él y hacemos su voluntad. El Señor Jesús no dijo en ningún momento, si me quieres seguir, te doy una lista de prohibiciones. Muéstrame eso, en la Biblia no está. Luego de que puedas cumplir con todo eso, vamos a ver si te acepto. ¿El Señor dice eso? El Señor no es así. El Señor es amor y nos ama. El Señor ama al pecador, no ama al pecado, pero el Señor nos ama a nosotros. La Biblia dice que siendo aún pecadores, el Señor murió por nosotros. ¿Es un novio enamorado o no? Dile al que está a tu lado, Dios me ama. Así como soy, dile, Dios me ama. Así como soy, Dios me ama. María, la madre de Jesús, en la boda, en el milagro del vino, les dijo a los encargados de servir en la boda, hagan todo lo que Él les diga, todo lo que Jesús les diga. Hoy la Biblia nos dice lo mismo, que tenemos que hacer lo que el Señor nos dice, ¿sí o no? ¿Quiénes quieren ser bienaventurados? El Señor quiere bendecirnos, amados. En Mateo 5 nos dice claramente, bienaventurado serás si haces esto. Las bendiciones del Sermón del Monte son bien contrastantes con las maldiciones del Antiguo Testamento. Y son mucho más grandes que las bendiciones del monte Gerizim, las que hemos estudiado primero, ¿se acuerdan? Que están en Deuteronomio 17. No. ¿En qué? ¿Se acuerdan que? 27 o 17? 27. Las bienaventuranzas son mucho más que estas. ¿Por qué? Porque solo Cristo nos puede dar tales bendiciones. Sonríe y dile al que está a tu lado, estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias. En la actualidad solamente un pecador que ha sido salvado por el Señor es capaz de conocer su pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios puede revelarte que tienes esa condición. El Señor Jesús nos lo explica aquí. Quiero que vayamos a nuestro texto base, Mateo 5:3. Mateo 5:3. ¿Quién puede leer Mateo 5:3? Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Amén. Los que confían totalmente, esos son los pobres de espíritu. Los que no tienen la confianza en sus ahorros, en sus fuerzas, los que confían plenamente en Él. ¿Quién me puede leer la versión Reina Valera, por favor? Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, un pobre en espíritu es una persona que confía en Dios, a pesar de la situación. Nosotros los cristianos somos realmente pobres en espíritu. Estamos en una situación de bancarrota espiritual. Yo te pregunto, ¿qué tienes para ofrecerle a Jesús? Nada, nadie tiene nada, amados, yo tampoco. Eso es pobreza espiritual. ¿Estamos entendiendo, verdad? Segunda de Corintios 8:9 dice,
Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Esto quiere decir que el Señor se hizo pobre al ceder sus derechos. Él es Dios, el Señor Jesús es Dios que se hizo hombre. ¿Me siguen, hermanos? Se convirtió en ser humano, se encarnó en un ser humano, pero voluntariamente, siendo Dios, se convierte en hombre. Una persona totalmente humana. Jesús de Nazaret como hombre estuvo sujeto ¿a qué? A espacio, a tiempo y a todas las limitaciones humanas, ¿sí o no? No perdió su poder, pero sí puso a un lado su gloria, ¿sí o no? Cristo se convirtió en pobre, se hizo humano, imagínense, o sea, estaba en nuestra misma condición, claro que sin pecado. ¿Abandonó muchas cosas o no? Abandonó el trono de la gracia, amados, para venirse a meter ¿dónde? A nuestra miseria, a nuestro pecado. Y con eso Él nos hizo ricos, porque nosotros recibimos salvación y vida eterna. Lo que hizo Jesús fue que pagó por nuestra libertad del pecado, se despojó de su gloria y tomó nuestro pecado, tomó nuestra miseria, nuestras enfermedades. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor, ¿no ve? ¿Eso es pobreza espiritual o no? No le hemos dado nada de bueno al Señor a cambio nosotros. Bienaventurado es ser feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Esto no somos bienaventurados por portarnos bien, claramente dice aquí, sino por responder con obediencia a la palabra de Dios. Las bienaventuranzas son el principio y valores del reino del Señor. El espíritu del Evangelio es eso, son las bienaventuranzas, que tienen que ser nuestro rasgo característico. Donde vayamos nosotros tenemos que portarnos como bienaventurados. Amén, hermanos. Y tenemos que dejar huella, ¿cierto? Donde vamos tenemos que dejar huella. En la cultura del mundo ¿se enfoca en lo externo o no? Las bienaventuranzas se enfocan en lo interno que tienes en tu corazón. En el mundo, ¿qué se te dice? Tienes tanto, vales tanto, ¿sí o no? Como te ven, te tratan. Cristo dice, el que pierda su vida, la salvará. El valor del mundo está en las cosas, ¿sí? Porque el mundo se afana en comprar, el mundo se afana por vivir el día a día. En cambio, nosotros vivimos por fe. La cultura conduce a los hombres a aferrarse a las cosas del mundo corrupto, ¿no ve? Las bienaventuranzas te desprenden de esas cosas del mundo y te prenden, ¿a quién? Al Padre, te conectan con Dios. Amén, hermanos. La iglesia tiene que abrazar las bienaventuranzas, tenemos que vivir las bienaventuranzas. Hay una secuencia espiritual en el orden de las bienaventuranzas. La primera es la clave para nuestro trato con todos los demás. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que entendamos qué es lo que no es ser pobre en espíritu. ¿Qué no es ser pobre en espíritu? No es ser pobre económicamente. Quiero que entendamos eso, porque la espiritualidad no se compra, amados hermanos. De gracia nos la da el Señor. Nada tiene que ver con lo terrenal, con lo material. Por ejemplo, muchas veces no has escuchado decir, ha venido a buscarte una mujer o un hombre humilde, estaba vestido con ropas bien pobres. Una mujer humilde. Amado, el que te pongas ropas pobres o ropas viejas no te hace humilde. Esa no es una condición de humildad. Una persona humilde es una persona mansa. Una persona humilde se basa en que ha desarrollado su conciencia en sus propias limitaciones y debilidades. Dios es el único todopoderoso. Sin Cristo nada somos, nada podemos y nada tenemos. Entonces, el que nos vistamos de sandalias viejas, falda larga o túnica, no nos hace seguidores de Cristo. ¿Me dejo entender? La palabra humildad proviene etimológicamente del latín, de la raíz humus, que quiere decir tierra. Todos somos polvo y al polvo vamos a volver, ¿no ve? ¿Sí o no? La grandeza y la gloria solo son de Dios. Por más que una persona sea así, una eminencia, es polvo igual.
La humildad es reconocer la igualdad de cada ser humano, en tanto que todos venimos de la tierra. Entonces tenemos que ser modestos. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad, no tiene la necesidad de estar recordando constantemente a todos sus éxitos, sus logros. Tampoco pisotear a nadie, ¿no? En este sentido, la humildad es un valor opuesto a la soberbia. Quien obra con humildad no va a estar vanagloriándose de sus acciones, va a decir, yo. No, o sea, si oraste y una persona se sanó, gloria sea al Señor, porque el Señor lo sanó, amén. Si oraste y una persona se entregó al Señor, gloria sea al Señor, porque el Señor lo salvó, no tú, amén, hermanos. La humildad es una cualidad humana independiente de tu posición económica o social. Una persona humilde nunca se va a sentir por encima ni por debajo de nadie. Es igual, todos somos iguales. Y todos merecemos un trato digno, ¿ve? Por lo tanto, ser humilde tampoco implica que te golpeen y dejarte humillar. ¿Me dejo entender? Pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia que tenemos. Tenemos que tratarnos dignamente todos. Amén, hermanos. Finalmente, la humildad es también la actitud de quien se somete o se rinde a la autoridad superior. En este caso, ¿cuál es la autoridad para nosotros los creyentes? Cristo, ¿no ve? La Biblia es nuestra autoridad. Tenemos que ser sumisos al Señor. Tenemos que tener temor santo del Señor. Tenemos que corregirnos cada día, amados. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, humildad no es ser pobres de dinero, no es ser descuidados en nuestro arreglo personal. Humildad no es ser indecisos ni carentes de visión. Hay gente que dice, es que soy humilde, no sé qué voy a hacer. Tenemos que saber lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Tenemos que tomar decisiones. Ser humilde no es lo mismo que ser humillado. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que pensar de nosotros con moderación. Porque si no pensamos con moderación de nosotros, debo decir, si reconocemos que tenemos problemas, que tenemos debilidades, que tenemos fortalezas dentro de nosotros que tienen que caer, también tenemos que reconocer que tenemos talentos. Pero también tenemos limitaciones, ¿no ve? Entonces nadie está por encima de nadie, nadie está por debajo de nadie. Y resto, pensar un poco mejor de mí o de ti, tú mismo, es orgullo. Amén, hermanos. Tampoco es necesario que te compres una polera grande, ¿no ve? Que diga Cristo en mi corazón. No es necesario que anuncies con un letrero que sigas a Cristo, ni con tus labios, ¿no? Dices, yo soy cristiano, soy cristiano. ¿Sabes cuál es la mejor forma de que tú muestres a Cristo? Con tus acciones. Amén, hermano. Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Jesús era humilde o no? Era humilde. Tantos milagros hizo, él podía estar, no vean, y no me toquen. Él nos enseñó tantas lecciones. Judas tuvo que besarlo para que los soldados tenían claro a quién iban a arrestar. Entonces, humildad significa ser pobre en espíritu. El mundo va a aborrecernos. ¿Por qué? Porque ha aborrecido a Jesús. Nuestra riqueza, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Jesús tomó la primera decisión: amar y morir por ti y por mí. Invitarnos a vivir con Él para siempre. Ahora a nosotros nos toca la siguiente decisión: acepto o rechazo la oferta. Sin decisión, entonces no hay voluntad. ¿Queremos? Entonces podemos. No nos queda alternativa, amados, el tiempo está pasando. En el Espíritu Santo tenemos fortaleza para soportar el odio, la maldad. En el mundo hay hostilidad hacia nosotros. Muchas veces ya saben que eres cristiano y ya empiezan a arremeterse. Si pueden golpearte, te golpean. Pero gloria a Dios que el Señor nos consuela. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo. El Señor se refiere al Espíritu Santo con dos nombres: Consolador y el Espíritu de verdad. ¿Necesitas consuelo muchas veces? Un pobre de espíritu necesita consuelo, amados. La palabra consolador transmite el concepto de ayuda, de aliento, fortalecimiento. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Esa es la verdadera riqueza. ¿O quién está a tu lado todo el día, las 24 horas? Solo el Señor. Amén. Entonces, la pobreza espiritual también significa no hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Nuestra riqueza
es que somos testigos de Cristo. ¿Qué dice Juan 5:30? Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Qué dijo el Señor mismo aquí? ¿Qué dijo? Juan 5:30. Amén. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús aquí? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? De Dios. Muchas veces yo digo, bueno, he decidido hacer esto, o no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque no está bien. Ni siquiera pienso y digo, o sea, Señor, ¿cómo harías tú en esta situación? ¿Tenemos que depender de Dios o no? Tenemos que depender de Dios, amados. No podemos hacer las cosas a nuestro libre albedrío. Si el Señor aquí buscaba hacer la voluntad de Dios, el Señor Jesús, ¿cuánto más nosotros, amados, tenemos que hacer la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si haces la Biblia, entonces no te vas a equivocar, ¿sí o no? Pobreza espiritual significa sumisión, sumisión de someterse, cumplir la misión, el propósito para el cual estamos vivos. Hay una petición de Santiago y de Juan aquí. A veces nos volvemos Santiago y Juan, ¿no? En Mateo, capítulo 20, del versículo 35 más o menos. Mateo 20, del 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. A veces somos así, ¿no? Señor, por favor, tengo que tener un buen lugar, ¿no? Y él les dijo, ¿qué quieren que haga el Señor? ¿No ve? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso van a poder beber del vaso que yo voy a beber? O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. O sea, nadie va a poder pasar lo que el Señor Jesús pasó, amados. Y es del Padre a quién va a poner en qué lugar, ¿sí o no? Ellos dijeron, podemos. A veces decían, no, yo puedo, ¿no ve? Ellos también dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Entonces, cuando escucharon el resto, los 10 comenzaron a enojarse, ¿no ve? Contra ellos. ¿Y qué les dijo Jesús ahí en el versículo 42? Llamándolos, les dijo, ¿saben? Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. No estamos aquí para ejercer señorío sobre nadie, ni potestad, ni poder. El único que gobierna, el único que ejerce su poder es el Señor. ¿Qué dice el versículo 43? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Nosotros somos servidores del Señor, amados. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Por qué? El versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué querían Jacobo y Juan? Querían una posición más alta, ¿no ve? Porque eran parientes biológicos también de Jesús. Pero ¿qué dijo el Señor? Que la verdadera grandeza está en servir a otros. La mayoría de nosotros nos gusta el reconocimiento, ¿no ve, amados? Pero el Señor dice, tienes que someterte a mi palabra. Tienes que subordinarte a mi palabra y a mi voluntad. Pobreza espiritual significa ser abnegado. ¿Les gusta la palabra abnegados? Cuando estamos en problemas, medio que no queremos ser abnegados, ¿no? Nos rebelamos, ¿sí o no? Queremos decir, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí?
Juan capítulo 12, versículos 24 al 26. Pobreza espiritual significa ser abnegado. Juan 12, 24 al 26. ¿Qué dice la palabra? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es una bella imagen del sacrificio necesario de Jesús. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no va a dar fruto, ¿no ven? Porque no va a haber una planta. ¿Me siguen, hermanos? Si no va a haber la planta, tampoco va a haber producción. Jesús tenía que morir, ¿o no? ¿Para qué? Para cargar con nuestro pecado, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. La resurrección prueba que tiene vida eterna. Como Jesús es Dios, Él hizo la parte que para todo ser humano era imposible. Si nosotros queremos estar dedicados a vivir para Cristo, tenemos también que aborrecer nuestras costumbres habituales. ¿Qué significa eso? Morir a las cosas que hacemos mal. Amén, hermanos. Tenemos que ir cambiando, tenemos que estar dispuestos a morir a nuestro carácter, a morir a nuestros malos hábitos. ¿Queremos dar fruto o no? ¿Queremos dar fruto o no, amados? Tenemos que empezar a morir. Tenemos que literalmente renunciar a nuestro egoísmo, echando a un lado nuestra búsqueda de ventaja, de puestito, de seguridad, ¿no ve? Tenemos que servir a Dios con amor y libertad, soltar las riendas de nuestras vidas y transferir el control a Cristo. Solo así vamos a tener gozo genuino. ¿Quiénes quieren tener gozo genuino? Vuelvo a decir, amén, gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sí o no? ¿Quién está en Cristo aquí? No hay condenación, pero hay una segunda parte, amados, en el versículo. Dice, para los que viven conforme al Espíritu. Entonces, hay una condicionante, ¿no? Estoy en Cristo, pero tengo que vivir conforme a la palabra. En amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en templanza y en fe. Amén, hermanos. Pobreza espiritual significa autodespojo. Autodespojo. Me saco lo que está ataviándome, lo que me está oprimiendo también. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 y 8. ¿Quién puede leer? Filipenses 2, versículos 5, 6, 7 y 8. Filipenses, amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8 más, por favor. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Nos aferramos muchas veces a nuestras cosas? ¿Sí o no? Tenemos que despojarnos, amados. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Jesús era humilde? Negó su gloria, la puso a un lado, negó sus derechos. Él podía decir, ¿acaso yo he pecado? ¿Por qué voy a cargar con todo? Pero el Señor no, obedeció a Dios y sirvió a ti y a mí, porque sin lo que Él hubiese hecho, si no había la muerte de cruz, la resurrección, ni tú ni yo tendríamos salvación.
La encarnación del Señor, de Dios, en un ser humano fue voluntaria, ¿no ve? Él se despojó de su gloria, dejó a un lado su derecho, su gloria, su poder y se sometió a la voluntad del Padre. Imagínense eso. Jesús nos mostró todo lo que puede expresarse en términos humanos relacionado al carácter de Dios. ¿Nosotros tenemos el carácter de Dios, amados? Dile al que está a tu lado, me falta bastante. Amén. Pobreza espiritual significa temor de Dios. Hebreos 5:7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Ahora ya sabemos qué es pobreza espiritual, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que darle a Dios. Temor de Él, tenemos que darle sumisión hacia su palabra. ¿Qué dice Hebreos 5:7? Hebreos capítulo 5, versículo 7. Amén. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Por su temor reverente. Si Jesús tenía temor a Dios, temor no es miedo, sino es obediencia. Amén, hermanos. Jesús estaba en una gran agonía, se estaba preparando para enfrentar una muerte terrible. Ahí clamó al Señor pidiendo ser librado, pero Él estaba preparado para sufrir esa humillación. La separación del Padre, la muerte, ¿a fin de qué? De hacer la voluntad de Dios. Hay momentos en que nos afrontamos a dificultades, amados. ¿Hay dificultades o no en la vida? Hay situaciones bien difíciles. Entonces, no por querer sufrir, sino porque deseamos obedecer a Dios. Entonces, permitamos que la obediencia a la palabra de Dios nos sustente, nos anime en los momentos de prueba. Vamos a enfrentar cualquier cosa si Cristo está con nosotros. Amén. ¿Tú has sentido alguna vez que Dios no escucha tus oraciones, que tus oraciones, no sé, parece que no pasaran el cielo raso de tu habitación? Asegúrate de orar con un espíritu dócil, derramado delante del Señor, deseando hacer su voluntad, deseando hacer su palabra, deseando hacer lo que Dios quiere que hagas. Dios responde la oración de sus hijos obedientes. ¿Acaso, a ver, quiénes son papás, mamás aquí? ¿No premiamos a nuestros hijos cuando se portan bien? ¿Sí o no? ¿Cuánto más Dios? Si el Señor dice, bienaventurado, vas a ser feliz, bendecido, gozoso, si reconoces que tienes pobreza de espíritu. ¿Reconocemos eso, amados? Ya hemos aprendido qué es ser pobre de espíritu. Someterse al Señor, hacer su voluntad, despojarnos de todo lo que está mal en nosotros. Así como el Señor vino a servir, nosotros también sirvamos al Señor en lo que el Señor quiere que hagamos. Primero, obedezcamos su voluntad. Empecemos por ahí, amados hermanos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si el Señor nos está pidiendo que hagamos algo en su palabra, va a ser porque podemos hacerlo, ¿sí o no? Estas bendiciones, las bienaventuranzas, he dicho hace un momento que exceden a las bendiciones en el monte Gerizim. ¿Por qué? Porque estamos bajo un nuevo pacto, amados. ¿Es bueno eso o no es bueno? Gloria a Dios, tenemos que tener ánimo. O sea, estamos entrando a la tierra prometida, ya tenemos la vida eterna, ya somos salvos, gloria sea al Señor. Pero ¿cómo vivimos nuestra vida en abundancia aquí en la tierra? El Señor quiere que vivamos nuestra vida en abundancia, amados. ¿Sí? En Efesios dice la palabra que pidamos al Señor espíritu de sabiduría, de revelación para entender su mensaje, para entender su palabra, porque así y solo así vamos a ser llenados de ella y de esa plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir eso? Uno dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No entiendo nada. Es recibir de Cristo todo lo que Él es, todo lo que Él tiene y todo lo que Él puede. ¿Cuándo? Cuando nos sometamos a su palabra.
¿Cuándo? Cuando nos sujetemos a hacer su voluntad. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos. Ahí vamos a ser bienaventurados. Entonces, humildad es obediencia. Humildad es sometimiento a la palabra de Dios, sujetos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. En esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Gloria a Dios. En la Santa Cena tenemos que tener claras las cosas, amados hermanos. El Señor Jesús vino, ¿para qué? Para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Sí o no? Para sanarnos todas nuestras enfermedades. Isaías 53. Quiero que vayamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53, versículos 4 y 5. El versículo 4 dice en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones. Enfermedades son del cuerpo, aflicciones son del alma. Nosotros le tuvimos por golpeado, por herido de Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo para que nosotros disfrutemos de paz cayó sobre Él, y por sus llagas seremos sanados o restaurados. ¿Qué más queremos, amados hermanos? ¿El Señor es bueno o no? Gloria a Dios. Vamos a celebrar en esta mañana la Santa Cena, pero con corazones realmente rendidos al Señor. Si hemos fallado hasta hoy día, si no hemos comprendido las cosas, si estamos remando contra corriente, a pesar de conocer algo de la palabra, posiblemente nos falta mucho todavía por conocer. El Señor quiere que nos rindamos en esta mañana a Él. Quiero que inclines tu rostro y que seas tú hablando con el Señor. La palabra de Dios dice que debemos recibir la Santa Cena con corazones limpios. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestros errores. Pongámonos a cuentas con el Señor. Amén, hermanos. Amado Señor, bendito Dios, queremos pedirte, Padre, que nos perdones, Señor, por todas las cosas que hemos hecho mal, Señor, en este tiempo, en estos últimos días, tal vez hoy día, Señor. Amado Dios, clamamos a ti, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, vertida en la cruz del Calvario, sea, Señor, limpiándonos una vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a transformar nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, a obedecerte, a someternos a tu palabra, a hacer tu voluntad, a dejar de rebelarnos constantemente, Señor, a tus preceptos, a tus palabras.